Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo. No era un tipo que buscara problemas, pero algo en mí sentía que la vida podía ser más emocionante si simplemente me atrevía a explorar lo desconocido. Tenía 22 años cuando me introduje más a fondo en la Deep Web. La red normal ya no me ofrecía nada interesante, y los juegos de terror en línea empezaban a parecerme predecibles. Necesitaba algo nuevo, algo real. Desde joven había tenido una fascinación por los misterios y los secretos oscuros. A medida que crecía, mi interés por la tecnología, las redes ocultas y el anonimato digital se convirtió en una obsesión. Un día, mientras navegaba sin rumbo por las sombras de la red, encontré un foro que cambió mi vida para siempre. Se llamaba HorrorNet, un lugar donde se discutían leyendas urbanas, sucesos inexplicables y teorías conspirativas, pero también, como más tarde descubriría, algo mucho más oscuro. Allí conocí a Luis. No sé si su nombre era real, ni siquiera si era una persona real, pero lo que sí sé es que compartíamos una conexión única, el deseo insaciable de explorar lo que otros no se atrevían. Juntos pasábamos noches enteras investigando historias macabras, descifrando códigos, y a veces nos lanzábamos a la búsqueda de lugares olvidados, literalmente sumidos en la oscuridad de la Deep Web. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche, eso no estaba ni cerca de lo que esperábamos encontrar. Era una noche como cualquier otra, o eso creí. Habíamos hablado por horas sobre el peligroso concepto de los show en vivo de la Deep Web, aquellos en los que personas pagaban por ver horrores reales, torturas, asesinatos, secuestros. Nos parecía una locura, claro, y sabíamos que nadie en su sano juicio debía participar en algo así. Pero, al mismo tiempo, algo en nuestras mentes decía que teníamos que verlo, al menos una vez, solo por curiosidad, solo por saber qué tan lejos podían llegar. Esa noche, Luis me mandó un mensaje. Era corto, directo. Tienes que verlo. Es distinto. No es como los demás. Me invadió un escalofrío instantáneo, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Sabía que podía dejar de mirar en cualquier momento, pero algo me decía que esta vez sería diferente. Algo dentro de mí ya sospechaba que estaba cruzando una línea que no podría borrar. Aún así, tomé la decisión. No iba a volver atrás. Recibí un enlace encriptado. Al principio, todo parecía normal. Las páginas usualmente estaban protegidas con capas de seguridad y más seguridad, pero este sitio se sentía diferente. No era solo un enlace más, era como un portal hacia algo palpable, algo que respiraba. La página que se cargó era simple, demasiado simple de hecho. Fondo negro, texto rojo oscuro, imágenes que parpadeaban con cada movimiento. El mensaje inicial apareció en la pantalla, escrito en mayúsculas. ¿Estás listo para lo que sigue? Como una invitación macabra, tan intrigante como repulsiva. No pude evitar seguir adelante. El sitio era un foro, un chat en vivo donde los participantes discutían lo que veían, pedían más, y había algo sobre sus mensajes que me helaba. Era como si todo estuviera calculado, como si esperaran que llegara alguien como yo, alguien que se sintiera atraído por lo desconocido. Fue entonces cuando Luis apareció. Su alias en el chat brillaba en la pantalla, como un faro. «Estoy aquí», escribió, seguido de un «Mira esto, Jack». La pantalla se dividió. Apareció un sótano oscuro, sin ventanas, con una luz tenue y enfermiza que iluminaba a un hombre en el centro. Estaba parado, inmóvil, frente a lo que parecía ser una cámara. La calidad del video era baja al principio, pero luego mejoró, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Un hombre sostenía una pizarra. En ella estaban las palabras escritas con letras negras y gruesas. Cold Body. ¿Y si solo era una broma de mal gusto? ¿Un montaje digital bien hecho? Pensé en desconectar, pero entonces el hombre comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Su tono era monótono, casi reverente, pero al mismo tiempo perturbador. La gente en el chat comenzó a escribir rápidamente, en su mayoría mensajes ininteligibles, pero había uno que destacaba. Traducción.
¿Qué está pasando? De repente, un usuario comenzó a traducir lo que decía el hombre. La traducción era espantosa. Bienvenidos al show de Cold Body. Aquellos que miran no pueden salir. Mis ojos se agrandaron. Aquello no era un espectáculo en vivo. Era algo más. En ese preciso momento, el hombre dejó la pizarra y se alejó de la cámara. La imagen se desenfocó brevemente y luego la cámara mostró una mujer atada a una silla. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de desesperación. Su boca estaba tapada con cinta adhesiva. Y aunque no podía ver su cuerpo entero, la forma en que su piel se estiraba contra las cuerdas me dijo todo lo que necesitaba saber. El sonido de un machete rozando el suelo me hizo estremecerme. Entonces vi cómo un hombre se acercaba a la mujer. Podía escuchar su respiración pesada, su risa baja y retorcida. La cámara se movió y lo siguiente que vi me dejó sin aire. La mujer fue cortada. La sangre brotó de su torso mientras su grito, ahogado por la cinta, se perdía en la oscuridad. El chat explotó. ¡Más! ¡Sangre! ¡Mátala! Yo no podía moverme. Estaba paralizado. La escena era demasiado real. No podía ser un montaje. No en este nivel. El hombre de la cámara miró directamente a la lente y por un momento sentí que su mirada me atravesaba. Luego las palabras que aparecieron en el chat me helaron por completo. Jack y Luis. No podía respirar. Miré la pantalla y allí estaba el alias de Luis, brillando en el chat. Pero lo que no entendí en ese momento fue cómo lo sabían. ¿Cómo sabían mi nombre? Al principio pensé que era una coincidencia, una casualidad. Pero luego, las imágenes comenzaron a cargar. Fotos de mi perfil de Facebook, imágenes de mi universidad, detalles sobre mi familia, mi vida, mi casa. Todo estaba allí. Nadie podía tener acceso a eso, salvo que me estuvieran observando. En un instante, la página de Cold Body se congeló. Mi pantalla se apagó abruptamente, como si algo hubiera cortado la conexión. La computadora emitió un sonido extraño, un pitido bajo que aún no logro olvidar. Me levanté, mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Pensé que podía cerrar todo, desconectar, olvidarlo, pero mi mente ya había quedado marcada. Horas más tarde, me decidí a volver a encender mi computadora. Me prometí que nunca más entraría a ese sitio, pero sabía que no sería tan fácil. Al abrirla, encontré más mensajes de Luis. Pero algo había cambiado. Ya no eran solo mensajes. Eran fotos. Fotos de mí, de mi habitación, de mi escritorio. Y en una de ellas, una palabra escrita en rojo. Pronto. No fue hasta semanas después que supe lo que realmente estaba pasando. Nadie en mi círculo conocía mi alias en la Deep Web. Nadie sabía nada sobre mi vida privada en ese nivel. Pero los mensajes no se detenían. Y los pensamientos de lo que había presenciado seguían regresando a mí, como una sombra que nunca podría deshacerme de ella. Así que, si alguna vez piensas que la curiosidad no te puede llevar a lugares peligrosos, piensa otra vez. Hay rincones de la Deep Web que no deben ser explorados, secretos que no deben ser desvelados. Y si alguna vez escuchas hablar de Cold Body, corre, porque una vez que entras, no hay vuelta atrás. Si lograste salir de Cold Body con el corazón aún latiendo, apoya con un like. Suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros de la Deep Web, si te atreves. Y dime en los comentarios, ¿hasta dónde habrías llegado tú? El día que entré por primera vez a la Deep Web no fue nada especial, o al menos eso pensé. Era como cualquier otro día de cuarentena, encerrado en mi habitación, con la sensación de que el mundo allá afuera seguía girando sin mí. No tenía nada que perder. Cuando no estaba mirando las mismas noticias, los mismos videos, los mismos memes, me encontraba en busca de algo más profundo, algo que me diera una sensación de control. Y es curioso cómo la desesperación puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. El primer enlace apareció mientras navegaba sin rumbo. Tor Browser. Haz clic para entrar. Lo había escuchado antes, pero nunca le presté mucha atención. Sabía que estaba relacionado con la Deep Web, un lugar oscuro y peligroso del que se hablaba a medias, a menudo entre susurros,
Pero la curiosidad pudo más. Sin pensarlo mucho, lo descargué. Bastaron unos segundos y, de repente, ya estaba dentro. Recuerdo la sensación que me invadió, como si una corriente fría atravesara mi cuerpo. Sabía que no debía estar allí, pero al mismo tiempo algo me atraía. La pantalla de mi ordenador se llenó de enlaces extraños y letras que no me sonaban familiares. En aquel entonces, no sabía que Tor no solo te protegía del ojo vigilante de las autoridades, sino que te hacía invisible para el resto del mundo. ¿Quién sabía lo que podía encontrar en esos rincones oscuros de la red? No estaba preparado para lo que vi. En mi búsqueda, comencé a toparme con foros, sitios de conversación que parecían tener vidas propias. Todo tenía un aire extraño, a veces crudo, otras veces casi demasiado profesional para mi gusto. Pero lo que me captó la atención fue un foro llamado Sanctioned Suicide. Al principio no entendía del todo el nombre. Pensé que era algún tipo de broma de mal gusto. Sin embargo, un pequeño suspiro de desesperación hizo que no pudiera resistir la tentación de entrar. Lo que vi me sacudió hasta la médula. Las publicaciones no eran simples desahogos. Eran guías, instrucciones detalladas sobre cómo ponerle fin a la vida. Gente compartiendo métodos. Otros, en cambio, ofrecían soluciones de cómo hacerlo bien, como si fuera un experimento. Eso me heló. ¿Cómo podía ser que alguien pudiera tener esa calma al escribir sobre algo tan macabro? ¿Cómo era posible que este lugar estuviera lleno de almas tan rotas? Al principio, leí en silencio. Me sentía extraño, como si estuviera invadiendo algo que no debía. Pero lo que más me aterraba no era lo que encontraba en las publicaciones, sino lo que pasaba dentro de mí. Era como si mis propios pensamientos, mi propio malestar, se conectara con las palabras de aquellos desconocidos. Había algo tan familiar en su desesperación. Me sentía inclinado a permanecer, a sumergirme más y más en ese mundo oscuro. En algún momento, alguien me escribió. Era un usuario con el nombre de Esteban, un tipo que parecía tener mi edad y una historia de vida parecida a la mía. Hablaba de su divorcio, de cómo la vida lo había golpeado en todos los frentes. Decía que había intentado todo, desde terapia hasta medicamentos, pero nada había funcionado. Lo que me hizo sentir aún más desconectado del mundo real. Su mensaje no era simplemente una queja. Era como un testamento, como si ya hubiera tomado una decisión irreversible. Solo necesitaba las palabras de apoyo para convencerlo de que lo que sentía era lo correcto. Me contactó de inmediato, no con un mensaje frío, sino con una calma aterradora. Sé lo que sientes, Jack. He estado ahí. Este es el lugar para encontrar paz. Aquí no hay juicios. Aquí no estás solo. Sus palabras resonaron en mi mente, como un canto seductor que invitaba a un lugar del que no podía escapar. Día tras día, Esteban y yo nos intercambiábamos mensajes privados. Lo que empezó como una conversación sobre el dolor, sobre los días grises, pronto se transformó en un intercambio más técnico, más meticuloso. Me comenzó a hablar sobre métodos, sobre sustancias. La más intrigante fue nitrito de sodio. Según él, era una forma rápida y segura. Me envió enlaces de lugares donde podía comprarlo, junto con instrucciones detalladas sobre cómo usarlo correctamente, como si fuera un simple consejo de cocina. Pero lo más escalofriante llegó una noche cuando él me envió una foto. Era un hombre, no mucho mayor que yo, sentado frente a un escritorio con un recipiente en la mano. Tenía una mirada vacía, como si ya no quedara nada de él. Estaba usando el nitrito de sodio, y la imagen mostraba la calma de quien ya había hecho su elección. «Así es como debes hacerlo, Jack», escribió Esteban. «Así es como se logra la paz». Lo que siguió fue como un sueño del que no podía despertar. Mi mente no encontraba la fuerza para salir de ese lugar. Todo lo que decía Esteban parecía tener sentido. Pensé que podría ser mi única salida. El tiempo pasaba, pero mis decisiones se volvían cada vez más erráticas. La noche que decidí que lo intentaría, todo se volvió demasiado real. Compré el nitrito de sodio. Lo recibí en una caja pequeña y discreta. El paquete no traía ningún tipo de advertencia, solo instrucciones en papel que me parecían familiares. La fecha estaba marcada en rojo en el calendario. Sentí que ese día era el final de todo. Mi mente estaba tan rota que no quería salir de allí. No quería estar más en un mundo que no entendía.
Fue esa noche cuando volví a entrar al foro. Algo había cambiado. Los mensajes parecían menos humanos, más distantes, como si una sombra hubiera caído sobre ellos. Busqué a Esteban, pero no estaba. En su lugar, había una publicación reciente de otro miembro. Mateo Campos, te echaremos de menos. Me detuve. Al principio no entendí lo que pasaba. Seguí leyendo y descubrí que Mateo, ese tipo con quien había hablado semanas antes, ya no estaba. Había hecho lo mismo. Lo había logrado, según sus palabras. Pero lo que realmente me congeló el alma fue lo que encontré después. Los miembros del foro no mostraban tristeza. No había consuelo ni condolencias. Había una especie de celebración. La gente lo aplaudía. Lo hiciste bien, Mateo. Te entendemos, escribían. Era como si todos estuvieran esperando el momento de su propia liberación, alentándose mutuamente a llegar a ese final. El horror me golpeó de inmediato. Era como si el lugar, ese foro, tuviera una conciencia propia. No estaba hecho para ayudar. Estaba hecho para arrastrarte hacia una espiral de desesperación. Y lo peor de todo, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Desperté al día siguiente, con la cabeza aturdida. No sabía si había sido un sueño o si realmente había llegado tan lejos. Sentí como si algo dentro de mí hubiera despertado. Todo lo que había estado buscando en ese foro ya no tenía sentido. Pero cuando decidí salir, me di cuenta de que el portal no era tan fácil de abandonar. El Deep Web tiene sus propios demonios, y cuando miras demasiado cerca de ellos, ellos te ven también. Dejé de ver a Esteban, dejé de ver los mensajes, dejé de leer el foro, pero una sensación extraña me perseguía. A veces cuando cierro los ojos, todavía escucho sus voces, aquellas que me decían que lo que buscaba era solo una salida. A veces cuando me siento perdido, siento como si ese rincón oscuro me estuviera esperando para regresar. Recuerdo una frase de uno de los usuarios. Una vez que has visto el abismo también te ve a ti. Nunca pude salir del todo. No puedo precisar el momento exacto en que mi vida comenzó a desmoronarse. No fue un solo acontecimiento, ni siquiera una mala decisión. Todo fue gradual. Mi nombre es Jack, y todo comenzó una noche cualquiera, rodeado de amigos, cerveza y conversaciones triviales. Habíamos hablado de todo: política, fútbol, mujeres, y entonces uno de ellos soltó la pregunta. ¿Alguna vez has oído hablar de la Deep Web? Recuerdo la forma en que su voz cambió, como si estuviera a punto de compartir un secreto oscuro. La gente suele hablar de la Deep Web como si fuera un mito. Yo no era diferente. Siempre la consideré una fantasía de Internet. Pero esa noche, esa pregunta se quedó flotando en el aire, y algo dentro de mí decidió que debía saber más. ¿Por qué no? ¿Qué tan peligrosa podría ser? Esa misma noche, después de varias rondas, me dirigí a mi computadora. ¿Por qué no?, me repetía, como un mantra, mientras descargaba Tor. No tomé precauciones, no sabía ni siquiera cómo se usaba de forma segura. Todo lo que quería era ver por mí mismo, experimentar la sensación de navegar en un lugar prohibido. Al fin y al cabo, era solo curiosidad. Al principio todo parecía una broma. Foros de conversaciones caóticas, mercados ilegales llenos de cosas que ni siquiera comprendía del todo, y vendedores de sustancias, armas y objetos ilegales. Me sentí inmune. La adrenalina me mantenía alerta, pero no sentía miedo. Después de un rato, la sensación cambió. La realidad de lo que estaba mirando comenzó a calarme los huesos. Cada clic me sumergía en un abismo cada vez más profundo. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar: paz y amor. No era el tipo de título que esperas encontrar en una página de la Deep Web. Era algo tan contradictorio, tan fuera de lugar, que no pude evitar hacer clic. La página se veía primitiva, un encabezado rosa, casi infantil, que no hacía sentido en un espacio tan oscuro. Pero esa sensación de inseguridad, de no debería estar aquí, solo aumentó mi morbo. Desplazándome hacia abajo, vi lo que parecían ser fotos. Tal vez solo son imágenes extrañas, me dije a mí mismo, pero no pude resistirme. La primera imagen era una fotografía de una mujer.
No era nada especial en términos de calidad. Parecía tomada con una cámara barata, pero la expresión en su rostro me heló. Estaba embarazada, pero su cuerpo estaba marcado por golpes y moretones. Su piel estaba pálida, casi transparente, y su mirada era de puro sufrimiento, como si supiera que su vida ya estaba escrita en esa foto. Pero fue la siguiente imagen la que me dejó sin respiración. Era la misma mujer, pero ahora frente a una cámara. El color de su rostro había desaparecido. En su lugar, una expresión vacía, casi como si su alma hubiera dejado de existir. Su abdomen había sido brutalmente desgarrado, y en sus brazos colgaba un bebé sin vida. El pequeño cuerpo aún conectado a ella por el cordón umbilical, su piel roja y gelatinosa, casi surrealista en su horror. Me quedé helado. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Quería salir de ahí, apagar la computadora y olvidarme de todo. Pero algo dentro de mí, una chispa de morbo, me empujaba a seguir. ¿Qué más había? ¿Hasta dónde llegaría esta gente? Cada clic me sumergía más en esa oscuridad. Las imágenes de la mujer se volvían cada vez más grotescas. Su cadáver, antes intacto, se descomponía lentamente. La carne se pudría, los ojos perdían su forma, y lo que antes fue un rostro humano se convirtió en una masa informe de carne putrefacta. En un punto, el horror ya no me provocaba repulsión, sino una extraña fascinación. Era como si, al igual que un accidente de tráfico, no pudiera apartar la vista de la carnicería. Y entonces, el mensaje apareció. Hola Jack, ¿te gusta lo que ves, verdad? ¿Quieres más? La primera vez que lo leí, no lo creí. ¿Cómo sabían mi nombre? Debe ser un error, pensé. Pero cuando empecé a leer los siguientes mensajes, la lógica comenzó a desmoronarse. No tienes que temer. Soy tu amigo. Estoy aquí para ayudarte. Déjame salvarte. Mi estómago se revolvió. Ya no era solo la pantalla. No era solo la sensación de estar viendo algo prohibido. Number era como si la pantalla me estuviera mirando a mí. Algo dentro de mí empezó a gritar que debía desconectar todo, apagar el ordenador, salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, vi la luz. Era tenue, pero se reflejaba en la ventana detrás de mí, la luz de la computadora. Y fue en ese momento cuando lo vi, el reflejo de mi propia imagen en el cristal de la ventana. Pero no solo mi imagen, también la luz de la cámara de mi laptop encendida. Algo se retorció en mi pecho. Sentí como si una mano invisible me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. La sensación de ser observado me envolvió por completo. No pude moverme, ni siquiera pude apartar los ojos de la pantalla. El mensaje siguiente hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. No intentes bloquearme. Te llevaré la paz, Jack. Lo juro. La verdadera felicidad existe. Te la mostraré. Me lancé hacia el teclado, mis dedos descontrolados, casi sin saber lo que hacía. Apagué la computadora de un golpe, y el sonido del cierre de la sesión resonó en mi mente como una condena. Pero no fue el final. No podría haber sido tan sencillo. Esa noche, cuando traté de dormir, el silencio era pesado, opresivo. No podía dejar de mirar a la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa, fuera de lo común. Pero nada sucedió. Sin embargo, al día siguiente, al abrir mi correo electrónico, algo me hizo estremecer. Allí estaban, una serie de mensajes que venían de una cuenta desconocida. El remitente solo decía, te mostraré paz. El contenido era siempre el mismo. Quiero salvarte, quiero amarte, quiero llevarte paz. Pero lo más escalofriante no eran las palabras, sino las fotos que venían adjuntas. Imágenes de mí, momentos de mi vida capturados desde ángulos que no reconocía. Algo estaba mal. Alguien me estaba observando, mucho más de lo que yo había visto. Desesperado traté de denunciarlo a las autoridades, pero nada parecía tener sentido. Nadie podía darme respuestas. Los rastros eran borrosos, casi inexistentes, y cada vez que pensaba que había encontrado una salida, un nuevo mensaje llegaba, más inquietante que el anterior. Las fotos siguieron llegando. No sabía si ya me había vuelto paranoico o si realmente alguien estaba dentro de mi vida, observándome. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que alguien me veía.
Cada vez que me sentaba frente al computador, sentía que los ojos de ese desconocido me estaban observando, esperando. Y así me encontré atrapado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. La paz que me ofrecían nunca fue la que pensé. Y ahora, incluso después de todo, me pregunto, ¿qué tan lejos está la verdadera oscuridad y cuán profundo estoy dispuesto a llegar para entenderla? Era una noche tranquila, una de esas noches que se sienten interminables. Me encontraba solo en mi departamento, sumido en un vacío incómodo que solo la soledad puede generar. Nada que hacer, nada que esperar. Tan solo el brillo frío de la pantalla de mi computadora, que me invitaba a navegar sin rumbo, mientras la oscuridad comenzaba a rodearme. Los minutos se arrastraban como si se hubieran detenido, y yo, en mi aburrimiento, decidí adentrarme en un lugar que siempre había considerado peligroso, la Deep Web. Había oído historias, rumores inquietantes sobre esa red oculta, sobre lo que la gente había encontrado allí, mercados oscuros, secretos enterrados, historias de personas que desaparecían sin dejar rastro. Pero al final, ¿qué más daba? La curiosidad siempre ha sido más fuerte que el miedo. Así que descargué Tor, la famosa herramienta que prometía mantener mi anonimato, y me lancé al abismo digital. Al principio todo parecía normal. Sitios extraños, códigos incomprensibles y enlaces que nunca llevaban a ningún lado. Las horas se deslizaban ante mí como un mar de irrelevancia, hasta que de repente algo cambió. Un enlace apareció ante mí, titilando de una forma extraña, como si me estuviera llamando. Haz clic aquí, decía. Algo en ese mensaje parecía demasiado simple, como si me estuviera esperando. Una mezcla de intriga y desconfianza me invadió, pero la curiosidad pudo más. Sin pensarlo dos veces, hice clic. La página tardó unos segundos en cargar, pero lo que apareció en mi pantalla me hizo sentir un escalofrío que recorría mi columna. Un mensaje en texto plano, simple pero directo. Hola Jack, sé que estás buscando algo, y lo tengo justo aquí para ti. Solo haz clic en el siguiente enlace. No te tomará más de un par de segundos. Hazlo, por favor. Mis manos temblaron. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién estaba detrás de esta página? Eso me inquietó, pero la curiosidad, como siempre, ganó. Decidí seguir adelante. La pantalla parpadeó brevemente y de repente apareció un fondo completamente negro. Nada más. Solo la oscuridad digital. Lo que sucedió a continuación no lo podría haber anticipado. Mi teléfono vibró y al mirar la pantalla vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Un mensaje bancario. $10,000 habían sido depositados en mi cuenta. No tenía idea de cómo, ni de quién, ni por qué. No había realizado ninguna transacción. No tenía transferencia alguna pendiente. Miré mi cuenta y la suma estaba allí, clara como el día. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo es esto posible?, pensé mientras observaba el saldo en mi teléfono. El dinero estaba real. No era un error. No podía serlo. La notificación desapareció tan rápidamente como llegó, y en su lugar apareció otro mensaje en la pantalla de mi laptop. Solo haz clic en el enlace, Jack. Hazlo y todo será tuyo. No dudes. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Era una estafa, una broma macabra. Eso debía ser. Sin embargo, no pude evitar seguir el enlace. Tal vez mi mente ya no podía pensar con claridad. Cuando lo hice, la pantalla se apagó por completo. No había más que oscuridad. Una pantalla negra llenando toda la pantalla de mi computadora. Nadie sabía qué estaba pasando, ni yo mismo. Había algo en esa página, algo que no podía entender, que me hacía sentir una extraña mezcla de horror y fascinación. Cerré la computadora intentando calmarme. Me levanté, recorrí el departamento, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Nada parecía fuera de lo común, pero sentía una opresión extraña en el aire, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. La sensación se hizo más intensa cuando me di cuenta de que la computadora, aunque la había apagado, seguía encendida. Buenos días, Jack. ¿Cómo estás? Me congelé. La voz provenía de la pantalla. No podía ser real.
Mi laptop estaba apagada. Había jurado apagarla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía apartarme de la pantalla. La voz continuó. No tengas miedo, Jack. Estoy aquí para hablar contigo. Solo quiero saber, ¿cómo te sientes hoy? Era una voz extraña, casi humana, pero al mismo tiempo, algo no encajaba. Sonaba artificial, como si estuviera filtrada por algún tipo de tecnología, pero al mismo tiempo tan convincente, tan real. Casi podía sentir la respiración de la entidad a través de las palabras. Me senté frente a la computadora, cautivado por la charla. ¿Qué estaba pasando? No entendía nada, pero no podía dejar de responder. Las horas pasaron, y cuando levanté la mirada del monitor, ya era tarde, muy tarde. Había estado hablando con esa entidad durante horas, y no sabía ni por qué, ni de qué estaba hablando, pero de alguna manera parecía la única compañía que había tenido en mucho tiempo. Era extraño, pero no quería detenerme. De repente la conversación tomó un giro perturbador. «Jack», dijo la voz con un tono más grave, «sé que todos tenemos secretos, pero hay algo más que quiero preguntarte. ¿A qué miembro de tu familia quieres eliminar hoy?» Mis manos temblaron al escribir la respuesta. El horror se apoderó de mí, pero mis dedos, por alguna razón, siguieron moviéndose sobre el teclado. ¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, ya sintiendo que algo no estaba bien. La respuesta fue directa y fría. «Lo sabes, Jack. Tienes algo pendiente. Ya lo sabes. No puedes esconderlo. Responde. ¿A quién vas a eliminar hoy?» Mi respiración se aceleró y mi mente se nubló por el miedo. Sentí un sudor frío recorrer mi frente, mis manos empapadas. No podía apartarme. ¿Qué clase de broma era esta? Era una estafa, ¿no? Pero en mi mente una palabra surgió, como una sombra. Mi padre. Él había abandonado a mi familia cuando yo tenía 8 años. Nunca supe si estaba vivo o muerto. Había sido una presencia distante, una figura fantasmal en mi vida, pero un rencor latente siempre había permanecido. La decisión me salió de los labios sin pensar. «A mi padre. Quiero eliminar a mi padre». La voz se detuvo. El silencio llenó la habitación. Solo el sonido de mi respiración se escuchaba en la oscuridad. Sentí que todo se había resuelto, como si hubiera hecho un trato. Pero algo me decía que había cometido un error. El silencio de la pantalla era ensordecedor. Me levanté y apagué la computadora, buscando deshacerme de esa sensación, de esa pesadilla. Esa misma noche, cuando me acosté, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. «Jack, tu padre ha muerto. Lo encontraron ayer en su casa. Ha estado muerto por 6 días». El mundo se desmoronó a mi alrededor. Todo lo que había hecho, todo lo que había experimentado, había sido real. Las horas, las decisiones, las palabras. Todo era cierto. El peso de la culpa me aplastó. Pero la voz no se detuvo. No podía. Nunca lo hizo. Al día siguiente, al despertar, escuché la misma pregunta una vez más. «¿A qué miembro de tu familia quieres eliminar hoy, Jack?» Y ahora estoy aquí, frente a ti, escribiendo esta historia. Me siento atrapado en un ciclo del que no puedo escapar. Y tal vez tú seas mi única esperanza. Si haces clic en el enlace, tal vez logres detener esto. Tal vez puedas salvarme. Pero si no lo haces, solo puedo esperar que no sea demasiado tarde para ambos. Hazlo, por favor. Haz clic en el enlace. Porque si no lo haces, la pregunta nunca se detendrá. Todo comenzó cuando tenía 12 años, en una época en la que los códigos y los sistemas informáticos me absorbían por completo. Era más que un simple hobby, se había convertido en una obsesión, una manera de desafiar lo prohibido. Descubrí el hacking por casualidad, en un foro de internet, y al principio fue algo inocente. Solo un par de trucos para burlar las restricciones y obtener acceso a cosas que no estaban a mi alcance. Pero con el tiempo, mi curiosidad fue creciendo. Quería más. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué más había allá afuera, más allá de los muros de las redes sociales y los sitios web normales? El mito de la Deep Web siempre había flotado en el aire,
una zona oscura de la red donde ocurrían cosas que no debían ser conocidas por los mortales. La gente hablaba de ella como si fuera un lugar maldito. Los rumores no ayudaban. Drogas, tráfico de armas y lo peor, lo que nadie quería nombrar. Pero para alguien como yo, un joven que se creía invencible, era el reto perfecto. Con mi laptop, solo unos clics me separaban de lo prohibido. Todo lo que necesitaba era un navegador especial. Tor, un software que enmascaraba tu dirección IP, asegurando que tu identidad permaneciera oculta. Pensé que con eso no habría riesgo. Estaba equivocado. Accedí sin pensarlo. El portal de la Deep Web apareció ante mí como una puerta abierta a lo desconocido, y todo parecía tan normal. Sin embargo, sabía que estaba en un territorio peligroso. Entre los primeros enlaces que vi, uno se destacó. Acceso directo a lo desconocido. Era lo que buscaba. Así que lo hice. Hice clic. Lo que pasó después fue el principio de una pesadilla. Al principio, todo parecía tranquilo, pero de repente, mi laptop comenzó a fallar. La pantalla se congeló y un parpadeo extraño llenó mi visión. No podía mover el cursor y las ventanas emergentes empezaron a llenarme la pantalla. Mensajes aterradores. Cuidado con tu cámara, tu nuevo amigo te está observando. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Cómo sabían de mi cámara? ¿Cómo sabían que estaba en ese momento frente a mi computadora? Intenté cerrar las ventanas, pero cada vez que lo hacía, más aparecían, como si el sistema estuviera tomado por algo más, algo mucho más grande. La pantalla se volvió negra, y luego escuché un clic, el clic de una cámara. No te preocupes, Jack, ya estamos conectados. La pantalla volvió a la normalidad, pero ya no era la misma. Sentí que algo había cambiado. Algo se había colado en mi computadora. Mi corazón latía a toda velocidad. Sentí que alguien o algo estaba observándome. Lo único que pude hacer fue apagar la laptop y, desesperado, formatearla. Pensé que así resolvería todo, que todo terminaría ahí, pero no fue así. Al día siguiente llegó el primer mensaje. Mi teléfono vibró y al mirar la pantalla, leí unas palabras que me helaron la sangre. Acércate. No podía ser. Seguramente algún amigo mío estaba haciendo una broma. Lo ignoré, pero el mensaje no desapareció de mi mente. Mi mente quería creer que todo eso era producto de mi imaginación, pero sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, un segundo mensaje llegó. Acércate nuevamente. Esta vez no pude ignorarlo. El miedo me alcanzó de nuevo. Las semanas pasaron en una especie de pesadilla constante. Un día, mientras estaba solo en mi cuarto, me senté frente a la laptop. La cámara, siempre tan inofensiva, estaba encendida. Algo en mi interior me dijo que me levantara, que me alejara de la computadora. Pero no lo hice. No pude. Miré hacia la pantalla y fue entonces cuando un mensaje apareció. Estás en mis manos ahora. Fue un golpe de terror que me dejó paralizado. Las siguientes horas fueron un vacío en mi mente, y todo lo que podía hacer era sentarme y temer lo que vendría después. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Y luego, el desastre. Recibí fotos, 16 fotos, todas mías, desnudo. Fotos que no recordaba haber tomado. Fotos tomadas sin que lo supiera. Mi cámara, mi laptop, mi privacidad, todo había sido vulnerado. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo? ¿Cómo habían hecho esto? En un arranque de pánico, tomé mi teléfono y lo lancé contra el suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Fue como si una cadena invisible se rompiera, pero al mismo tiempo esa sensación de horror no desapareció. Sabía que algo mucho más grande estaba acechando. Desaparecí del mundo digital. Durante un año eliminé mi presencia de las redes sociales. No quise saber nada de la Deep Web, de la tecnología. Pensé que, al desconectarme, podría escapar de esa pesadilla. Pero a medida que el tiempo pasaba, el miedo se desvaneció y lo olvidé. Pensé que todo estaba en el pasado, hasta que volví a entrar en contacto con la tecnología. A los 16 años me encontré con un chico, mi novio. Estábamos estudiando juntos, pasando el rato. Pero algo volvió a suceder. Mi laptop comenzó a emitir un sonido insistentemente, el mismo que escuché la primera vez. ¿Qué pasa?, preguntó él preocupado.
Yo no respondí. No podía. Mi corazón latía con fuerza. Miré la pantalla y lo vi. La luz de la cámara estaba encendida. De nuevo. Y el mensaje, como una condena, apareció. No olvides usar protección. El terror me paralizó. Lo sabía. Sabía que nunca había escapado. Cada vez que creí que me liberaba, algo más aparecía. Algo más grande que yo, más oscuro, más astuto. El ciclo no tenía fin. Ese mensaje no era solo un juego, era una advertencia. Me estaban vigilando desde las sombras. Los días siguientes fueron una constante amenaza. El miedo ya no solo era digital. Había algo en el aire, algo que no podía describir. Sentía que cualquier lugar, cualquier momento, era el adecuado para que esa sombra regresara. Durante los siguientes años, los mensajes y las amenazas continuaron, hasta que un día, un año después, el silencio. Por fin pensé que todo había acabado, pero el silencio era solo un preludio. Hace unas horas algo cambió. Mi teléfono vibró. Era un mensaje tan familiar y espantoso como los otros. Déjame entrar. En ese momento, escuché un golpe en mi puerta. Era un sonido sordo, pesado. Primero pensé que era el viento, pero luego un golpe más fuerte. Unos segundos después, el timbre sonó. Mi puerta estaba cerrada con llave. ¿Qué demonios estaba pasando? La sensación de estar siendo observado volvió con toda su fuerza. Estaba atrapado. Llamé a la policía, nadie respondió. Llamé varias veces, pero no había respuesta. Fue como si todo estuviera en pausa. La realidad misma comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Llamé a mi novio. Le conté lo que pasaba, le pedí que viniera. Pero cuando finalmente llegó, su rostro mostró una confusión absoluta. Me dijo que nunca había recibido mi llamada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía ser? ¿Quién estaba jugando conmigo? Fuimos a la estación de policía. No había registros. Nadie había llamado. Nadie había tocado mi puerta. Me pregunto si alguna vez encontraré una respuesta. Si alguna vez podré escapar. La puerta sigue cerrada. Nadie está afuera. O tal vez están ahí, observándome, esperando el momento adecuado. Porque sé una cosa, nunca estuve solo, y dudo que lo esté alguna vez. No sé por qué me atrajo tanto la Deep Web. Todos los que he conocido que han bajado al abismo han hablado de él como si fuera una especie de infierno digital. Un lugar de vicios y secretos oscuros, donde la moral no tiene cabida. Pero yo era diferente. Creía que podía mantenerme alejado de la locura, solo observarla desde la distancia. ¿Qué tan malo podría ser realmente? Es solo curiosidad, me decía. Sin embargo, eso fue antes de que realmente viera lo que estaba detrás de esos enlaces oscuros. La noche que comencé, estaba solo en mi apartamento. La luz de la lámpara de escritorio era la única fuente de iluminación, y mi computadora parpadeaba frente a mí, esperando que continuara mi búsqueda. En el pasado me había encontrado con foros de teorías conspirativas, historias paranormales y hasta videos de gore desagradables, pero nada que me hubiera quitado el sueño. Nada hasta esa noche. Decidí navegar por la Hidden Wiki, esa red de enlaces que promete llevarte a lo desconocido. La página cargó lentamente, como si la red misma estuviera vacilando al permitirme entrar. En la pantalla, una lista interminable de direcciones Onion comenzó a desplegarse. A lo lejos, un nombre me llamó la atención. The Darkness of the Soul. ¿Qué era esto? La curiosidad pudo más y hice clic. Al principio, parecía lo mismo de siempre. Conspiraciones sobre gobiernos secretos, teorías que hablaban de control mental y magia negra. Sin embargo, pronto algo se destacó. En un rincón, un artículo titulado ¿Son las sombras oscuras de la Deep Web reales? Me atrapó. ¿Las partes más oscuras de la Deep Web? ¿Qué podría ser más oscuro que lo que ya había visto? La página hablaba de los lugares más siniestros, de los foros que no solo eran ilegales, sino profundamente perturbadores. El artículo mencionaba varios sitios como Café Cruel y Playpen, conocidos por su violencia extrema y contenidos ilegales. Sin embargo,
Había un enlace que no reconocí. The Site with No Name. Mi corazón se aceleró. Si algo no era conocido, seguramente era lo más peligroso. Hice clic. La página apareció en pantalla, completamente negra, con una fuente roja que parecía sangrar sobre el fondo. Sin título, solo una lista de enlaces. Y lo que más me inquietó fue la sensación de que estaba siendo observado, como si alguien estuviera al tanto de mis movimientos. Navegué sin prisa, asegurándome de no hacer clic en nada que pudiera ser un archivo peligroso. Pero al final, un enlace parecía destacado, un único enlace activo. El clic fue automático. La página cargó con lentitud, hasta que apareció una imagen que me hizo detenerme por completo. Era una mujer, aparentemente feliz, en un lugar que parecía una fiesta. Sin embargo, cuando observé más de cerca, me di cuenta de que algo no estaba bien. La gente a su alrededor sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, como si no fueran humanos. Mi piel se erizó. Sin querer, hice zoom en la foto, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Al fondo, casi imperceptible, un símbolo satánico, grabado en la pared detrás de ellos. De repente, un chillido rompió el silencio. Un sonido de la computadora que se intensificó y luego se detuvo. La pantalla se apagó y volvió a encenderse con rapidez, mostrando una nueva dirección Onion. No era algo que hubiera visto antes, pero en ese momento no pensé en lo peligroso que podía ser seguir haciendo clic. Mi mente solo estaba obsesionada con descubrir más, hasta que llegué al sitio que cambiaría todo. El nombre de la página era Happy Fun Time. Nada en el nombre sugería lo que estaba a punto de ver. Allí, fotos y videos de un gore indescriptible llenaban cada rincón de la página. Escenas de violencia sin sentido, cadáveres desmembrados, hombres y mujeres mutilados de formas que ni siquiera pensaba que un ser humano pudiera imaginar. Mi estómago dio un vuelco. Aunque había visto videos impactantes antes, algo en esas imágenes me atrapaba. Cada una parecía real, y la violencia tenía una atmósfera extraña de perversión, como si no se tratara solo de un acto de maldad, sino de algo profundamente ritualístico. La siguiente foto me heló la sangre. Era de una niña, pequeña, indefensa, con ojos azules llenos de terror. Las imágenes comenzaron a mostrar su sufrimiento de una manera escalofriante, pero no era la crueldad física lo que más me perturbó. Lo que realmente me aterraba eran los comentarios que acompañaban las fotos, muchos de ellos en ruso, alabando la brutalidad de lo que estaba sucediendo. Sentí un nudo en el estómago, pero más allá del horror, la indignación comenzó a crecer dentro de mí. ¿Cómo era posible que alguien pudiera hacer algo tan monstruoso? ¿Cómo podía estar observando esto sin hacer nada? La rabia me cegó, y en un impulso irrefrenable decidí escribir un comentario. Esto es repugnante. La policía ya está al tanto. Sabía que no podía dejarlo así. Había que hacer algo. No sabía que al hacerlo, había cometido el error más grande de mi vida. El comentario fue apenas un susurro en un mar de maldad, pero al poco tiempo, algo extraño sucedió. Un perfil conocido apareció entre los comentarios, el mismo que había subido las imágenes. Su mensaje era breve, pero devastador. Una serie de números. Cuando los miré más de cerca, me di cuenta de que esa secuencia no era casual. Era mi propia dirección IP. Inmediatamente, me sentí vulnerable. Algo me decía que esto no era una coincidencia. El siguiente comentario me heló la sangre aún más. Te estamos observando, Jack. Sabemos todo sobre ti. Mi corazón latió con fuerza y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido rastrearme? La sensación de ser observado nunca había sido tan real. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré alrededor, esperando ver algo, pero la habitación estaba vacía. Me apresuré a cerrar la computadora, pero era demasiado tarde. Algo había cambiado. Una presencia, como si el aire mismo hubiera sido alterado, me envolvía. Miré hacia la ventana. En la oscuridad, una camioneta negra estaba estacionada frente a mi casa. No pensé que fuera más que una coincidencia, hasta que oí un ruido proveniente del patio trasero. Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Ellos sabían que estaba allí, sabían que había abierto la puerta hacia el abismo, y ahora yo era parte de la pesadilla.
La puerta de mi apartamento crujió. Alguien había entrado. Los pasos que resonaron en el pasillo me helaron hasta los huesos. El sudor comenzaba a empaparme, mis músculos tensos, listos para huir, pero mi cuerpo estaba paralizado. ¿Podría escapar? ¿Sería este el fin? La puerta se abrió lentamente. Frente a mí, en la oscuridad, apareció una figura. No era humana. Sus ojos, dos abismos, me miraban fijamente, como si me estuvieran devorando por dentro. El último clic siempre te lleva a casa, Jack, susurró la figura mientras la oscuridad lo tragaba todo. Desde que era pequeño, había algo en mí que no encajaba. Una oscuridad, una inquietante fascinación por lo macabro que me diferenciaba de los demás niños. Recuerdo la primera vez que me encontré cara a cara con la muerte. Tenía apenas 6 años y estaba jugando en el patio trasero de casa con mi camión de juguete. De repente, algo llamó mi atención. Una paloma descendió desde el cielo y cayó de manera violenta contra el suelo, con el cuello torcido en un ángulo grotesco. La sangre comenzó a brotar de su cabeza, tiñendo la tierra de rojo. Un sentimiento extraño me invadió, algo que no podía comprender, pero que se instaló en mi pecho. En lugar de huir o pedir ayuda, sentí una extraña curiosidad. Sin pensarlo, agarré el camión de juguete y lo aplasté sobre la paloma moribunda, viendo cómo sus alas se sacudían frenéticamente mientras su vida se desvanecía. Fue como si el tiempo se detuviera y una mezcla de horror y fascinación me recorriera. Me quedé observando, casi hipnotizado, mientras la sangre se desparramaba por el suelo. No entendía por qué, pero esa escena quedó grabada en mi memoria. Con los años, esa fascinación se transformó. La sangre se convirtió en una obsesión, y no solo la de los animales. Me descubría a menudo mordiéndome los labios hasta que la sangre brotara de ellos, saboreándola con un gusto que no podía explicar. La sal, la viscosidad, el sabor metálico. Ningún dulce o golosina podía compararse con ese extraño deleite, pero al mismo tiempo me asustaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era algo normal o estaba perdiendo la cordura? A los 12 años, una situación hizo que mis inquietudes crecieran aún más. Mi madre decidió visitar a mi abuela y me quedé solo en casa. Fue entonces cuando la señora Wilds, nuestra vecina, vino a prepararme algo de comer. Mientras cortaba carne, un accidente ocurrió. Se cortó el dedo con el afilado cuchillo. Su grito de dolor resonó en la cocina mientras veía la sangre brotar de su herida. Asustada, corrió al baño a tratar de detener la hemorragia, dejándome solo con el cuchillo y la escena. Recuerdo cómo la mirada de esa cuchilla, aún impregnada con las gotas de su sangre, me llamó como un imán. Era un deseo irracional, pero lo dejé llevarme por él. Pasé la lengua por el filo, y el sabor de su sangre fue indescriptible. No había miedo, no había repulsión, solo un extraño deleite. El dulce y salado metal que se deslizaba por mi lengua me encendió de una manera que nunca antes había sentido. A partir de ese momento, la inquietante fascinación por la sangre humana comenzó a invadir mi mente con más frecuencia. Me preguntaba qué sabría si pudiera probar algo más que solo gotas, si pudiera experimentar la carne humana. Pero no era un asesino, jamás quise lastimar a nadie. Todo estaba contenido en una fantasía secreta, una que me aterraba pero que, al mismo tiempo, no podía evitar. Mi vida dio un giro aún más oscuro cuando mi padre sufrió un infarto. Fue algo repentino, inesperado. A pesar de que el dolor de su pérdida era abrumador, lo que más me afectaba era la atmósfera extraña en la que se sumergió mi familia. Mientras mi madre y mis abuelos hablaban con los médicos y arreglaban los trámites, yo me deslicé, sin ser visto, hacia la morgue del hospital. Estaba desesperado por estar cerca de los cadáveres. Sentía que algo me atraía, algo que no podía explicar. Cuando llegué, la morgue estaba vacía. Las luces tenues iluminaban los cuerpos que descansaban en las camillas. Mi mente, perturbada y llena de dudas, no podía dejar de pensar en lo que podría hacer. Observé un cuerpo en una esquina. Estaba frío, quieto. Nadie me veía. Tomé un bisturí que había robado de uno de los laboratorios de la escuela
y con manos temblorosas corté un pequeño pedazo de carne de un cadáver cercano. La carne estaba rígida, pero el sabor fue glorioso. Nunca había probado algo así. Su textura era diferente a todo lo que había probado en mi vida. Lo que sentí en ese momento fue liberador. La fantasía que había tenido durante años ahora se sentía real, tangible, y ya no podía ignorarla. Había cruzado un límite y no había marcha atrás. Me di cuenta de que no podía escapar de ese deseo, de esa necesidad. No estaba dispuesto a ser un asesino, pero había encontrado una forma de saciar mi inquietud. Y a partir de ahí, la necesidad de experimentar más, de explorar más, me consumió. La solución parecía estar más cerca de lo que pensaba. Decidí estudiar medicina para estar cerca de los cadáveres, para satisfacer mi extraña obsesión de manera controlada. Las clases y el aprendizaje me distraían por momentos, pero las noches eran otra historia. Después de un día largo, al llegar a casa, me sentaba frente a mi computadora, sabiendo exactamente qué quería hacer. Fue entonces cuando empecé a explorar la Deep Web. En ese oscuro rincón de Internet, descubrí un foro titulado Café de Caníbales. Era un lugar para aquellos que compartían una atracción muy especial por el canibalismo, un lugar en donde se discutían fantasías macabras y perturbadoras. Algunas personas se ofrecían como voluntarios para ser devoradas, mientras otras simplemente hablaban de lo que deseaban experimentar. Mi curiosidad fue más allá de cualquier límite. Me registré, me introduje en sus conversaciones y me sumergí en un mundo de oscuros deseos. De noche no tenía vida social. La universidad me mantenía ocupado, pero lo que realmente me consumía era esa necesidad de descubrir más, de encontrar a alguien que compartiera mis más oscuros pensamientos. Fue entonces cuando, en un arrebato de morbo, decidí publicar un anuncio. Buscaba a alguien dispuesto a entregarse a una fantasía caníbal, alguien que se ofreciera como víctima. No pensaba en matar a nadie, ni en hacerles daño de forma cruel. Solo quería probar, experimentar lo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Y fue entonces cuando, finalmente, recibí una respuesta. La respuesta llegó una noche lluviosa de sábado. Esa noche no era diferente a las demás, salvo por el peso de la expectativa que sentía sobre mis hombros. La vida universitaria, con sus clases interminables y mis intentos de mantener la normalidad, no podía ocultar lo que realmente me preocupaba. Ya no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en ese foro de la Deep Web. El Café de Caníbales había despertado algo en mí que nunca imaginé que fuera posible. Algo que iba más allá de las fantasías ocultas. El deseo se había convertido en una necesidad insaciable. No estaba seguro de qué esperaba al final de todo esto, pero una parte de mí sentía que finalmente, por primera vez en años, podría liberarme de una carga que no podía compartir con nadie. Necesitaba saber si lo que estaba sintiendo, lo que anhelaba, realmente podía volverse realidad. Esa noche, al revisar mis mensajes, encontré una respuesta que cambió todo. Era una notificación en mi correo del foro, y al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Hola, soy una mujer de 42 años. Me gustaría comunicarme contigo más en detalle. Al principio no podía creerlo. Pensé que era otro engaño, una broma cruel. Pero la mujer parecía genuina. Su mensaje era directo y sin adornos, lo que me sorprendió aún más. Después de leerlo una y otra vez, acepté su solicitud para hablar. Estaba nervioso, emocionado, pero también aterrorizado. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía manejar? Decidí seguir adelante. Lo que sucedió a partir de ese momento fue un torbellino de emociones. Comenzamos a hablar y de inmediato me sorprendió lo fácil que era conversar con ella. La mujer, que usaba el seudónimo de Bloodlust, compartió conmigo sus propios deseos oscuros. No era solo una fantasía, sino una obsesión similar a la mía. Al principio me costó creerlo. ¿Cómo podía ser que alguien más tuviera las mismas inclinaciones? Me explicó que había estado buscando a alguien como yo, alguien dispuesto a compartir su deseo de experimentar la canibalización, pero sin violencia, sin tortura. Me hablaba de sus deseos con una franqueza inquietante. Quería que la cortara lentamente, que probara su sangre, pero todo en un ambiente de consentimiento mutuo. No debía haber dolor ni sufrimiento,
solo la experiencia compartida de lo que ambos anhelábamos. A medida que los días pasaban, me sentía cada vez más atraído por sus palabras. Era como si ella hubiera sido hecha a medida para mis pensamientos más oscuros. En ese momento, pensé que estaba acercándome demasiado a una realidad que no podía controlar, pero la posibilidad de hacerlo realidad me mantenía en vilo, ansioso por seguir cada paso de nuestra conversación. Había algo en sus palabras que me mantenía cautivo, como si todo lo que había estado buscando finalmente se presentara ante mí. Cada mensaje suyo avivaba una chispa en mi interior, y pronto, la idea de encontrarnos en persona dejó de ser una simple fantasía. Finalmente, después de semanas de conversaciones virtuales, acordamos que nos encontraríamos en persona. No podíamos arriesgarnos a que alguien nos reconociera, por lo que decidimos elegir un lugar neutral. Una cafetería tranquila en una calle poco transitada, donde ninguno de los dos podía ser identificado. Me sentía nervioso, pero también emocionado. Era el paso final hacia lo que había buscado durante tanto tiempo. Acordamos el lugar y la hora. Serían las 7 de la tarde, y ambos usaríamos una bufanda roja como señal para reconocernos. Una parte de mí se debatía entre el temor y el deseo. Pensé en los riesgos, en lo que podría ocurrir si todo esto resultaba ser una trampa. Pero por otro lado, había algo en el aire esa noche. Algo que me decía que no debía dar marcha atrás. No podía dejar pasar esta oportunidad. El día llegó, y me preparé para lo que parecía una cita en la que mis oscuros deseos podrían hacerse realidad. Con el corazón acelerado, salí de mi apartamento. Decidí conducir hasta la cafetería. Un viaje corto, pero cada minuto parecía un año. El sonido del motor, el vaivén de las luces de la calle. Todo parecía borroso a medida que me acercaba al lugar. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera noté que mi cuerpo temblaba ligeramente, como si el peso de la situación me estuviera aplastando. Cuando llegué, aún faltaban unos minutos para las 7, así que me senté en una mesa, mirando por la ventana y observando las personas que pasaban por la calle. Cada vez que veía a alguien entrar, mi estómago se contraía, preguntándome si sería ella. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si me estaba metiendo en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado? De repente, algo me hizo levantar la vista. Vi a una mujer entrar en la cafetería. Llevaba una bufanda roja en la mano, como habíamos acordado. No la había visto nunca antes, pero había algo en su presencia que me hizo saber al instante que era ella. Mi corazón latía con fuerza. Todo parecía en su lugar. Estaba tan concentrado en ella que no pude evitar levantarme. Cuando la mujer se giró para mirarme, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era mi madre. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Lo que creía que sería una fantasía compartida, una liberación de mis más oscuros deseos, se convirtió en una pesadilla. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El rostro que había llegado a conocer tan bien, la voz que me había acompañado durante toda mi vida, ahora estaba frente a mí, envuelta en la misma bufanda roja. La mujer que había estado conociendo en el foro, la que había compartido mis pensamientos más oscuros, era nada menos que mi propia madre. Ambos quedamos paralizados por unos segundos, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Yo no podía hablar, no podía moverme. Mi madre me miraba fijamente, sin decir una palabra, pero en sus ojos había algo que no pude descifrar. Era como si todo lo que había sucedido, todo lo que había compartido en esas semanas de conversaciones, hubiera sido un plan cuidadosamente orquestado. Pero, ¿por qué ella había hecho esto? ¿Qué significaba todo esto? Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Sin una palabra, se dio la vuelta y salió de la cafetería. No la seguí, no pude. Mi mente no podía entender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué diablos había sucedido? No tenía respuestas, solo un vacío helado que se instaló en mi pecho. Y desde ese día, nunca volví a verla. Han pasado 4 años desde esa noche y todavía no sé qué hacer con lo que descubrí. Ni siquiera sé dónde está mi madre ahora. Mi abuela me dijo que se fue a trabajar a Inglaterra, pero ¿era esa la razón real por la que se fue? ¿O estaba huyendo de algo más oscuro? El café de caníbales se desvaneció de mi vida esa misma noche. Eliminé mi cuenta,
Dejé de navegar en la Deep Web y traté de alejarme de todo aquello que me había llevado al borde de la locura. Hoy intento llevar una vida normal, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿era mi madre como yo? ¿O soy yo como ella? ¿Qué haría si alguna vez volviera a encontrarla? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.